día de hoy se va a realizar lo que es un estudio de recipientes a presión del siguiente cilindro o bombón, el cual es normalmente utilizado para gas licuado de petróleo o para gas butano como tal. Por eso también lleva esta coloración naranja que especifica justamente para el gas butano. Ok, antes de realizar el estudio de recipientes a presión, lo primero que hay que realizar es un análisis estático de dicha, en este caso de dicha bombona. En este se hizo una vista de sección, la cual quedó de esta manera, y el estudio se realizó dentro como tal del recipiente o bombona. Ok, nos vamos al respectivo análisis estático. Bien, que ya fue realizado. Este análisis estático se realizó colocando sujeciones en la base, que se pueden ver, e, este, bueno, y colocando una carga externa que es la presión dentro de la respectiva, de las paredes de la respectiva bombona. Una presión de 80 kilogramos fuerza centímetros cúbicos. Ok, ¿para qué se realiza este estudio? Este estudio se realiza con la intención de ver como tal cuánta presión va a soportar el cilindro o la bombona, porque bueno, lógicamente él va a trabajar con gas en su interior y ver qué presiones va a soportar con respecto a las presiones que logran estos gases. Pues aquí, ok, vemos el estudio de tensiones que fue realizado. Y lo primero que podemos ver es el límite elástico, que es de 320 millones, y vemos que gran parte de la bombona no superó el límite elástico. Pero esta zona, la zona que está cerca de la válvula y de la asa, sí lo superó. Podemos decir que llegó como a los 2.600 millones, superando el límite elástico, generando una deformación plástica. Pero la peor de todas esas deformaciones se dio en la parte de abajo. Pues bien, podemos ver incluso la mayor deformación de casi 5.000, o bueno, de más de 5.000 millones. Y esto se da aquí en esta zona como tal debido a que el área es menor. Y esta está aquí, digamos, ensamblado, colocado, soldado, etcétera, con lo que es la respectiva base, generando también esta, digamos, reducción de áreas y estas pequeñas tensiones ahí que se ven reflejadas más como tal en este estudio. Y en la parte de arriba lo mismo, el área es menor, las tensiones se ven reflejadas también en esta zona. Bien, podemos ver aquí incluso la animación de cómo se fue dando esto. Ahí lo alcanzamos a ver. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que bueno, prácticamente a esta presión la respectiva bombona falla. Claro, que esta es una presión muchísimo mayor que la que se utilizaría normalmente esta con el respectivo gas dentro. Ok, el desplazamiento, también podemos ver que hubo un desplazamiento todo aquí en la zona de la válvula, con casi 27 milímetros. Y el mayor de todos fue, bueno, igual en la parte de abajo con casi 55 milímetros, es decir, ¿qué? Poco más de 5 centímetros. Una gran cantidad, es decir, verdad. Ok. eh, por último, tenemos lo que son las deformaciones unitarias, que es prácticamente similar a lo que es las tensiones, pero de una forma más detallada. Podemos ver un poco más detallado cómo se fueron generando estas como tal. Bueno, aquí en el desplazamiento podemos ver también la animación del desplazamiento. Vemos la animación del desplazamiento y vemos cómo se fue deformando esta misma. Podemos ver cómo se fue deformando, cómo fue deformando la parte de abajo, cómo fue deformando la parte de arriba. Esto se da debido a que, bueno, la presión con la que se está trabajando es una presión mucho mayor a la que este va a soportar, pero así se puede ver como tal el funcionamiento del material, de la bombona, etc. Okay. El segundo estudio, antes de realizar el estudio de lo que es el recipiente a presión, es un estudio térmico. Pues bien, ya aquí se realizó el estudio térmico como tal, y bueno, vemos aquí los resultados. El estudio térmico se realizó sobre todas las caras de la respectiva bombona, la parte de afuera, y a una temperatura de 80 grados Celsius. ¿Para qué se realiza este? Pues bien, como sabemos, esto va a tener un gas inflamable dentro. Tenemos que tener la seguridad o digamos, la certeza de que las temperaturas exteriores no van a lograr atravesar, así decirlo, la, las caras de la bombona o puntos específicos de la respectiva bombona, generando lo que es, pudiendo generar la ignición del respectivo gas que tenga dentro. Como podemos ver, esta sí soporta fácilmente estas altas temperaturas. Posterior a esto realizamos un segundo análisis estático. ¿Okay? ¿Por qué se realiza un segundo análisis estático? El primero era para ver contar las presiones internas. Este segundo análisis es para ver la gravedad. Pues bien, ¿cómo afecta la gravedad a la respectiva bombona? Vamos a ver las tensiones. Pues bueno, vemos una gran deformación. Creo que la mayor deformación, sí, exacto, está aquí en lo que es la válvula. Bueno, se puede ver cómo se ve esta deformación. Superando también el límite elástico fácilmente podemos decir como a 275. ¿Qué? No. Ajá, exacto.
generando deformaciones. Bueno, de hecho creo que son mínimas. De hecho creo que apenas y se ven, ni siquiera superan como tal el límite elástico ninguno. Apenas y son visibles. Bueno, SolidWorks lo exagero un poco debido a que es una simulación y es para poder verlo, pero aquí viendo los datos de la gráfica, vemos que son mínimos, o sea, son deformaciones que apenas y se verían, o incluso creo que ni siquiera se verían. Vamos a ver en la del desplazamiento, a ver si es más exacto. Bueno, eso podemos ver, no alcanza a deformar ni siquiera un milímetro. Pero se dice, en teoría, la mayor deformación a nivel de verse afectado por la gravedad vendría a ser en lo que es la parte de la respectiva válvula. Ahora bien, bueno, podemos también darle, animarlo, ver cómo se va viendo. Bueno, ahí se ve, cómo se fundiendo. Bien, ahora vamos a editar un poco esto, ¿verdad? Y vamos a generar lo que es una masa distribuida. Es como una fuerza distribuida en ella misma. Vamos a colocárselo en todas las caras externas. Vamos a ponérsela de 100 kilogramos. Ok. ¿Para qué esta masa distribuida? Esa es como la fuerza respectiva que ella va a tener, como digamos que va a tener peso encima, entre otras cosas. Y ejecutamos nuevamente el estudio. Ok, una vez realizado el estudio, lo primero que vemos nuevamente es el límite elástico del material de la bombona. Y vemos hasta dónde llegaron las posibles, en este caso, tensiones. Vemos que la mayor tensión es de 2 millones apenas y vemos que el límite elástico es de 320 millones. O sea, no se ve afectado tampoco ni siquiera teniendo esta fuerza externa que digamos puede ser peso de otras bombonas, entre otras cosas. Ok, vemos también lo que sería gráfica de desplazamiento. Vemos lo mismo, el mayor desplazamiento se daría en la válvula, pero es mínimo, ni siquiera llega a 1 milímetro. Y las deformaciones unitarias, podemos verlas acá. Vemos cómo se irían deformando las distintas zonas del recipiente, pero no es notable, ni siquiera es apreciable. Como dije, igual pareciera que lo exagerar un poco, pero en sí es para ver dónde se generarían esas deformaciones o esos desplazamientos o ese daño generado por las tensiones. Sí lo hay. Sí lo hay, pero es tan mínimo que ni siquiera puede ser visto a la vista como tal. Creo que ni siquiera generaría ningún efecto como tal en la respectiva bombona y en su funcionamiento. Ahora bien, teniendo en cuenta ya todo esto, realizamos un nuevo estudio que viene a ser el propio estudio de recipientes a presión. Aquí está diseño de recipientes a presión. Bien. Para realizar este estudio, lo primero que nos vamos es a configuración, nos vamos a definir y en este vamos a definir los análisis que se realizaron ya, ambos análisis estáticos. ¿Para qué? Bueno, vamos a la combinación lineal, va a combinar, digamos, los resultados de ambos análisis. ¿Con qué intención va a realizar esto? Con la intención de generar, digamos, un solo resultado con respecto a ambos análisis, o sea, tomar los resultados de los dos análisis y generar un único resultado que viene a ser, digamos, lo que nos interesa, lo que más nos importa al momento de ver si es apto o no este recipiente. Pues bien, ahí ya se generó. Ahora hay que generar lo que es ejecutar el estudio. Bien, una vez ejecutado el estudio, ¿qué tenemos? Vamos directo a los resultados. Vamos a las tensiones y vemos cómo las tensiones, bueno, ya va. Bien, quedándonos en las tensiones, vemos cómo vemos la distribución de tensiones en el estudio como tal. Lo mismo, vemos cómo el material se es propenso, digamos, a fallar en estas zonas, las zonas de la válvula, la zona de la parte de abajo. Vemos aquí lo que es el respectivo desplazamiento de este. Nuevamente vemos que el desplazamiento es bajo. Aquí ya en este estudio vemos que sí soporta, digamos, las cantidades que se le han dado. Vemos que el desplazamiento que está teniendo es bajo, la deformación que está teniendo es bajo y las tensiones a soportar son bajas. Bueno, puedo ver que incluso son inferiores al que ya conocemos es el límite elástico. Por lo tanto, quiere decir que esta bombona sí funcionaría tranquilamente para almacenar tanto el GLP como el gas butano. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.